Hola, bienvenidos a esta catequesis sobre los salmos. Quiero empezar primero hablando de algo bueno de los salmos. Los salmos expresan toda experiencia humana y también expresan los sentimientos que acompañan la existencia del ser humano. Por ejemplo, los salmos hablan sobre la alegría, pero también sobre el sufrimiento, hablan del deseo de Dios y la percepción de la propia indignidad, hablan de la felicidad, pero también hablan del sentido de abandono, nos hablan de la confianza en Dios y de la dolorosa soledad, hablan de la plenitud de vida, pero también hablan sobre el miedo a morir. En ellos, en los salmos, nos reconocemos todos los seres humanos. En los salmos se nos comunica la experiencia de la cercanía de Dios. Toda esta complejidad de la existencia humana también se expresa en las formas literarias de los salmos. Por ejemplo, en los himnos, en las lamentaciones, en las súplicas individuales y colectivas, en los cantos de acción de gracias, en los salmos penitenciales, es decir, aquellos salmos que piden perdón, y en otros géneros. Ahí está, en la misma forma literaria de los salmos, está expresada lo complejo de la existencia humana. Así que nos identificamos en todos ellos. Pero los salmos, va a la otra cara de la moneda. Los salmos tienen una dificultad. ¿Cuál es esa dificultad? La dificultad está en el lenguaje. El lenguaje que encontramos en los salmos a veces es un lenguaje de campo y como que no nos dice a veces mucho. Esa es una dificultad. La dificultad de la geografía reflejan la Palestina muy lejos de nosotros, y también la dificultad del tiempo. Fueron escritos siglos antes de Jesucristo. Y bueno, aparte de estas dificultades, se le agregan los sentimientos de amenaza y de venganza que reflejan en muchas ocasiones, en las que el orante se presenta a veces como un modelo de perfección, de modo que su plegaria aparentemente se asemeja a la del fariseo que Jesús condenó. ¿Se acuerdan cuando aquel fariseo entra al templo y dice: Señor, te doy gracias porque yo no soy como los demás son pecadores? A veces como que aparentemente el que compuso el salmo se siente justo, en cambio quiere que le pida a Dios que acabe con los injustos. Esa es una de las dificultades que tenemos. A muchas personas se les dificulta orar con los salmos, pero ya dijimos, sin embargo, reflejan la complejidad de la existencia humana, los sentimientos, todo lo que el ser humano va viviendo en su vida. Y bueno, podemos identificar dos grandes ámbitos que sintetizan la oración de los salmos, y esos dos ámbitos son la súplica y la alabanza, que están bien estrechas, que son inseparables. Rápidamente, los salmos de súplica: el que ora en los salmos de súplica se lamenta y describe su situación de angustia, de peligro, de desolación, confiesa su culpa, su pecado, pidiendo ser perdonado. Así, por ejemplo, lo descubrimos en el Salmo 31, cuando dice: a ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado, sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. Y normalmente una súplica termina en una alabanza. Vámonos con los salmos de alabanza. Los salmos de alabanza y acción de gracias surgen de la experiencia de una salvación recibida que supone una necesidad de ayuda expresada en la súplica. Así lo expresa el Salmo 86 cuando dice: te alabaré de todo corazón, Dios mío, daré gloria a tu nombre por siempre, por tu gran piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. De este modo, en la oración de los salmos, entonces, la súplica y la alabanza se entrelazan y se funden en un único canto que celebra la gracia eterna del Señor, que se inclina siempre hacia nuestra debilidad, hacia nuestra fragilidad.
Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Jesús oró con los salmos. Y en Jesús podemos decir que está la clave de lectura de los salmos para nosotros. Jesús resucitado se aplicó a sí mismo los salmos cuando dijo a los discípulos de Maús: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. El cristiano, al rezar los salmos, ora al Padre en Cristo y con Cristo, asumiéndolos desde una perspectiva nueva que tiene en el misterio pascual su última clave de interpretación. Así el horizonte del orante se abre a realidades inesperadas y todo salmo adquiere una luz nueva en Cristo Jesús. Nos hacemos una última pregunta para terminar esta catequesis: ¿con qué espíritu hemos de rezar los salmos? Y respondemos: con el espíritu de la Iglesia. Es un buen ejercicio abrir nuestra oración a los demás y superar las tendencias individualistas y privatizantes que tienden a dominar a veces en nuestros ambientes eclesiales y que empobrece la oración litúrgica. Hagamos con los salmos una auténtica oración, tal como sucedía en las primeras comunidades, y que Pablo nos transmite estas experiencias en la carta a los Efesios, cuando sugiere: llénense más bien del Espíritu, reciten entre ustedes salmos, himnos y cánticos inspirados, canten y salmodien en su corazón al Señor. Pidamos como los discípulos de Jesús: Señor, enséñanos a orar.